Finalmente llegó el día en el que Alberto Fernández brindó el último discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. El último de su mandato y quizá de su carrera como presidente de la Nación. Sobre esto aún no está dicha la última palabra. Vinculado con esto voy a ampliar algunas reflexiones contenidas en un breve artículo que publiqué hoy en el diario AR como un primer comentario sobre justamente el discurso del presidente y sus repercusiones. En ese artículo sintetizaba dos definiciones o dos ideas generales. Por un lado, que el extenso relato del presidente destacó números de la macroeconomía sin decir nada o diciendo muy poco de lo que tienen esos números del otro lado, es decir, de su lado B. Habló, por ejemplo, del crecimiento de la economía sin mostrar o acentuar quiénes son los beneficiarios de ese crecimiento. Por ejemplo, la participación de la masa salarial en el ingreso sigue estando por debajo de la vigente en la gestión Cambiemos. 43,6% es ahora y 45,7% era cuando terminó el gobierno de Cambiemos, del que hablábamos recién en la entrevista. O sea que el reparto de la torta de ese crecimiento general dice otra cosa que el anuncio general. Y los salarios de los trabajadores formales acumularon una pérdida del 23,2% en su poder adquisitivo entre 2015 y 2022. Una parte de esa pérdida, aunque el grueso haya sido en la administración Cambiemos, se dio bajo la administración del Frente de Todos. Eso va mostrando también otra cara de este crecimiento. Otro tanto también pasó con la AUH, la Asignación Universal por Hijo, y las jubilaciones. Esta también es la contracara del crecimiento industrial, que acentuó mucho también Alberto Fernández, o del agronegocio, también lo remarcó, y fueron muy destacados en su discurso. Lo mismo vale para el crecimiento del empleo, que efectivamente existe. El presidente dijo textualmente: el empleo formal creció desde diciembre de 2019 el 4,1%. Y verdaderamente puede ser cierto, pero hoy hay una gran parte del empleo formal que también es precario. La precarización del trabajo, o lo que algunos autores llaman la latinoamericanización, o inclusive directamente la peruanización del mercado de trabajo en la Argentina, conduce a un fenómeno bastante inédito en nuestro país. Y este es una desocupación baja, pero que no se manifiesta en un aumento del salario real y, consecuentemente, en una disminución de la pobreza. Eso no pasaba nunca. En general, cuando había una desocupación baja, tendían a crecer los salarios. ¿Por qué? ¿Por qué se da este fenómeno tan peculiar en este momento? Bueno, porque el efecto que antes era generado esencialmente por la desocupación directa, es decir, la presión sobre el mercado de trabajo para contener los salarios, el famoso ejército industrial de reserva, hoy es producida también por la precarización que ejerce o que tiene un efecto similar. Es decir, para graficarlo, antes le decían a uno que iba a buscar trabajo: aceptá estas condiciones con salarios bajos porque si no hay 25% de desocupación y encuentro uno acá a la vuelta. Bueno, ahora no están así, pero le dicen, bueno, aceptá estas condiciones o si no, anda a trabajar alguno de los empleos precarios a ver cómo te va. Es decir que el efecto es parecido. Ha mutado el ejército industrial de reserva, no solo entre desocupados, sino también con precarios que cumplen esa misma función. Por eso hay en algunas provincias, 24, dijo el presidente, pleno empleo, y sin embargo los salarios salen bajos. Están bajos. Eso también habla del otro lado de los grandes números. En ese marco, pareciera que existe una Argentina que marcha a dos velocidades. Sin embargo, la inflación, de alguna manera, unifica todos los dos universos, porque hunde obviamente a los más pobres y empuja a un frenesí de consumo a ese universo difuso, incluido dentro de lo que llaman las clases medias, donde siempre hay no solamente la clase media tradicional, sino muchos trabajadores que son incluidos en los análisis sociológicos como parte de la clase media. Un dato reciente sobre el tema de la inflación: el índice de precios al consumidor que mide la consultora Ecolatina en el Gran Buenos Aires, se adelanta y lo mide en el Gran Buenos Aires, dice que trepó un 6,6 mensual en febrero. O sea, más alto de lo que viene dando a nivel general y de lo que viene aumentando. Consolidando el rebote registrado en enero y acumulando ya en lo que va de este 2023 un 13,4% de aumento en el Gran Buenos Aires, nada más y nada menos.
Bueno, la fascinación que le genera a Alberto Fernández esa parte del país que aparenta como más dinámico, lo conduce a algunos furcios que son un poco bochornosos, como el que manifestó el lunes pasado en Chaco, cuando dijo que el gran drama de los y las docentes es el impuesto a las ganancias, nada más y nada menos que de los trabajadores y trabajadoras de la educación, justo en la semana en donde había paro en 14 provincias, y no justamente por el tema de que lleguen a pagar impuesto a las ganancias. Ni hablar si nos metemos en los otros temas estructurales que no estuvieron o estuvieron prácticamente ausentes en el discurso, como por ejemplo la crisis habitacional. Habló en general de la entrega de algunas viviendas, pero nada de los alquileres asesinos que pagamos hoy, y en general de la falta de acceso a la casa propia. O del hambre. ¿Recuerdan la mesa contra el hambre que había armado el principio del gobierno, en la que estaba hasta Marcelo Tinelli? Bueno, quienes no pueden cubrir sus necesidades básicas pasaron de ser el 28,6% de la población en 2017 al 36,5% en 2022. Quienes ni siquiera pudieron acceder a la alimentación mínima pasaron a su vez del 6,8 al 8,8 entre 2017 y 2022. La mesa contra el hambre. Supuestamente debería balancear lo que prometió al principio de su gestión. Es decir, hay una realidad social que no estuvo narrada en ese país de las maravillas del que habló Alberto Fernández, que conduce al segundo aspecto que intentaba destacar en este artículo del diario AR. La pregunta es, si esta es la realidad, ¿cómo puede ser que con estos resultados, que demuestran el incumplimiento de prácticamente todas las promesas del contrato electoral, el presidente tenga, o por lo menos crea tener, competitividad electoral o peso político en el peronismo? ¿Cómo puede suceder? Leyendo el libro del que hablábamos en la entrevista de Mariana Gené y Gabriel Bomaro, El sueño intacto de la centroderecha, uno tiene una sensación de déjà vu. Resultados económicos pésimos y competitividad electoral. También justamente fueron los dos aspectos que marcaron el gobierno de Macri. Eso está muy destacado en el libro. Dicen, perdieron, pero mantuvieron más del 40% de los votos. Y lo que sucede, en realidad, es que el fenómeno se expresa por la negativa, o es un fenómeno que se expresa por la negativa. La crisis del liderazgo del Frente de Todos, con la declinación del liderazgo de Cristina Kirchner, básicamente como el principal, el más dinámico, digamos, pero también de la oposición, conducen a Alberto Fernández a creer que hasta él, incluso con estos resultados, puede tener chances. Y esa crisis de liderazgo no tiene que ver esencialmente con las personas, aunque también tiene que ver con las personas, pero tiene que ver básicamente con los proyectos políticos que por lo menos desde hace una década acentuaron y profundizaron una crisis crónica en el país. En ese contexto, como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, impone un plan que hace que nadie se pueda diferenciar mucho en el terreno económico, o mejor dicho, hay como una especie de polarización asimétrica. La derecha dice que va a ser más rápido lo que el gobierno hace gradualmente, pero el sentido y la dirección es la misma. Entonces se busca una polarización en el terreno de la política. ¿Contra quién? Contra la Corte Suprema, que también tiene su desprestigio muy grande y básicamente son funcionales a la oposición. Esa es la verdad. Alberto Fernández apostó a polarizar con el Poder Judicial y por su intermedio con la oposición, y de esa manera tratar de abroquelar a todas las fracciones del peronismo, lo que no puede polarizar justamente en la economía. Polarizar en el terreno político lo que no puede hacer en la economía. También en los años de Macri, y esto me lo recordó también el libro, se hablaba de una desconexión. El macrismo hablaba de una desconexión, especialmente Marcos Peña, que era como su cerebro. Creían que habían logrado desconectar la economía de la política, o en un sentido más amplio de sus batallas culturales. Decían, es verdad que estamos ajustando y que todos los indicadores están peor, pero la gente nos apoya porque igualmente quiere el gran cambio cultural, el gran cambio político. Bueno, así le fue. La predicción, la verdad que es difícil, dijo alguien por ahí, y sobre todo si se trata del futuro. Podemos agregar que es más difícil en un panorama signado por una crisis múltiple en distintas áreas económica, social, política. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que la economía, como se dice, determina en última instancia. Pero cuando determina, lo hace sin contemplaciones. Valió para Macri, vale para Alberto y para todos los demás también.
Fernando Rosso.